Padre bendito, Padre santo, te damos las gracias porque tú enviaste a tu Hijo para que pudiésemos llegar delante de tu presencia, ya no como personas alejadas de ti, sino como hijos tuyos. Has hecho de nosotros, Padre, algo que parecía imposible. Has hecho de nosotros hijos tuyos. Te agradecemos por la obra del Señor Jesucristo, por la salvación. Y te agradecemos por estos momentos también, Padre, donde tú permites que nos reunamos al calor de tu palabra. Pedimos, Padre, para que llenes a nuestro hermano José de tu Santo Espíritu, pero también te pedimos para que nuestros corazones sean lo suficientemente humildes y obedientes para poder entender el mensaje, para poder guardarlo en el corazón, pero también para poder ponerlo en práctica. Padre, guíanos, queremos estar delante de ti, queremos aprender mucho más, queremos que nos acompañes, Señor, por sobre todas las cosas. Agradecemos todo esto que tú nos das en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Ya, muy bien. En esta ocasión vamos a leer en el capítulo 12 de Romanos, pero del versículo 1 hasta el 12, del 1 al 12. Claudio, ¿tú puedes ayudar del 1 al 6? ¿Cómo estás? ¿Lo tiene a mano? Y Buenas noches, Bernardo, ahora sí. Sí. Bernardo, ¿cómo estás para leer del 7 al 12? ¿Ahora sí puedes? Sí. Las manos mojadas, sí, sí. Ya, El ok. Del 7 al 12. Del 7 al 12, sí. Ya. Va a leer primero el Claudio del 1 al 6. Ya. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que, que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. O si de ministerio en ministrar. El que enseña en enseñar. El que exhorta en exhortación. El que da, dé con sencillez. El que gobierna, hágalo con solicitud. El que usa de misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía. Aborreced lo malo, allegaos a lo que es bueno. Respecto al amor fraternal, sinceramente afectos los unos hacia los otros, en cuanto a honra, prefiriendo cada cual al otro, no perezosos en los quehaceres, fervorosos en espíritu, sirviendo al Señor, regocijaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverantes en la oración. Ok, muchas gracias. Bien. La última vez habíamos terminado el versículo 2 del capítulo 12, pero vamos a repasarlo para unirlo con lo que viene. Normalmente, claro, desde el versículo 3 se podría hacer una división, pero va unido y vamos a tratar de entender cuál es la unión que tiene para seguir el contexto. Entonces, habiendo terminado el capítulo 11, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está aquí mencionando las misericordias que se han manifestado en los capítulos precedentes, especialmente del 9 al 11. Dice, y el ruego es un ruego que llama, no es una obligación, sino que lo hace para que
se lleve a cabo una misión. Es lo que se hacía en el tiempo de los militares antiguos, como decíamos, cuando se arengaban las tropas para que bajo su mando, antes de entrar al combate, para animarlos, para arengarlos a eso. Entonces aquí el ruego no es un ruego de autoridad en un sentido sí, pero de comunión en el sentido de que ellos puedan ser consolados, animados, fortalecidos, en este caso en la obra. Dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Y hay un punto bien importante antes de lo demás, que en la misericordia de Dios está muy, muy fuerte la soberanía de Dios, porque vemos del capítulo 9 al 11 relacionado con Israel, cómo Dios se manifiesta soberano, cómo Él hace como Él quiso, cómo Él responde a esas inquietudes de los hombres, ¿verdad? Y Él responde en el sentido de que Él hace como Él desea y todo lo que hace lo hace bien, pero un punto importante es que Él lo hace conociendo al hombre, Él conoce al hombre. Entonces, ¿quién puede llegar a entender la sabiduría de Dios, cómo hacen las cosas? Bueno, el Señor de alguna manera ahora por su palabra nos hace entender y dar a conocer su sabiduría por la palabra de Dios. Entonces está la misericordia, pero está dentro de esa misericordia la soberanía de Dios, que Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el cuerpo tiene distintas, podemos decir, posibilidades. El mundo usa el cuerpo para otras cosas, para sus cosas, y nosotros estamos en el mundo. Por eso la exhortación, el ruego, por la misericordia de Dios, y además porque Él es soberano, es que nosotros presentemos o pongamos a disposición de Dios nuestros cuerpos, es decir, una dedicación, que dediquemos nuestros cuerpos físicos, ¿verdad? Completos, todo, a Dios. Es una dedicación a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha atracción en el mundo, hay muchas cosas que nos pueden llevar, que nos puede incluso, se puede decir, nos pueden llevar cautivos, muchas cosas en el mundo. Entonces, este llamado es sumamente importante. ¿Pero para qué? Bueno, para que la voluntad de Dios y su soberanía pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Después va a hablar de que somos un cuerpo, pero es sumamente importante eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, en ese aspecto está su soberanía, lo que Él desea, lo que Él quiere, pero a la vez lo que es mejor para nosotros como hijos de Dios o como siervos de Dios. Entonces dice, que presentéis de una vez por todas. Esa palabra se hace de una vez, presentarse de una sola vez. Entonces, yo presento mi cuerpo al Señor, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y habíamos expresado que los sacrificios ahí tienen que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eran sacrificios de animales vivos que después eran ofrecidos, sacrificados a Dios. Nosotros hemos de hacer un sacrificio, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay muchas cosas que nos pueden hacer desviar. Y en ese sentido, la presentación en sacrificio es entregar nuestro cuerpo a Dios. Por eso dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, nuestra presentación tiene que ser esa, nuestra dedicación, que el cuerpo del Señor y el Señor es para el cuerpo. Yo no puedo usar mi cuerpo en cualquier cosa. Entonces, eso es sumamente importante, esa entrega, esa dedicación, esa disposición en cuanto al cuerpo. Entonces dice, vivo, santo, agradable a Dios. Y hemos dicho que vivo es porque en nuestra vida, ¿verdad? Es santo porque es apartado y agradable a Dios es que sea aceptable a Él como un holocausto. Es decir, plenamente, el holocausto era el animal que era primeramente observado, ¿verdad? No tenía que tener ninguna falla, no tenía que tener ninguna falta,
y ese animal después era presentado, y el holocausto significa todo quemado, o todo lo que sube. Entonces el holocausto es una presentación del animal completo a Dios. Y por eso aquí está relacionado con el holocausto, que nosotros nos ofrezcamos 100% a Dios, todo nuestro ser a Dios. Entonces dice que es nuestro o vuestro culto racional, o nuestro servicio espiritual o nuestra adoración espiritual. ¿Cómo se puede llegar a ese servicio espiritual, a esa adoración espiritual? Es que nosotros entreguemos todo nuestro ser a Dios. Pero dice por las misericordias de Dios, por todo lo que Él ha hecho. Él ha escogido un pueblo, ¿verdad? Israel, lo vimos, pero ahora nosotros hemos entrado porque ese pueblo ha fallado y nosotros estamos allí por la misericordia de Dios. Estamos allí, pero eso está en su soberanía, en su deseo. Por supuesto, Israel va a retomar ese lugar también, pero nosotros vamos a seguir allí. Entonces, las misericordias tienen que ver con el hecho que nosotros tenemos que entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él, en todo, en todo. Y si fallamos, y si pensamos mal, y si hacemos mal, esta doctrina nos va a ayudar para darnos cuenta, pero Señor, yo soy tuyo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Si yo te pertenezco a ti, y mi deseo es servirte a ti, mi deseo es adorarte a ti. Pero la adoración no es solamente ir, disculpen hermano, el domingo de reunión a la cena, o cada cierto tiempo ir a la reunión a adorar. No, la adoración es algo que es constante, y solamente vamos a reunirnos allá para estar todos juntos. Es decir, el ideal es que todos los que se juntan para reunirse al ministerio, a la adoración, es que sean adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, por el Espíritu de Dios, pero en la verdad. Y la verdad la tenemos aquí, que nosotros hemos de entregarnos, dedicar nuestros cuerpos a Dios. A Dios. Tener eso siempre, ese deseo en nuestra mente, en nuestro corazón. Después dice verso 2, y no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo yo voy a presentarme delante de Dios? ¿Cómo yo voy a hacer un servicio espiritual o una adoración espiritual si tomo la forma de este mundo? Entonces, la exhortación del apóstol Pablo, ese ruego que es una exhortación, es un llamado a que nosotros pensemos, consideremos y nos demos cuenta de lo que Dios ha hecho y qué es lo que espera de nosotros, es que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, es decir, a este sistema, que no nos conformemos, tomemos la forma de este sistema, la corriente de este mundo. La corriente tiene un sistema, el mundo tiene un sistema, este siglo, un sistema, una corriente que tira, y toda la gente va para allá. Si se pintan el pelo verde, todos se pintan el pelo verde. Si se pintan las uñas negras, todos se pintan las uñas negras. Si se ponen un cole al lado, todos se ponen un cole a un lado. Todos, esa es la corriente. Lo que sigue el mundo, eso es. Estoy diciendo cosas pequeñas nomás. Entonces, todo, usted va a ver después todo con el pelo rojo, todo con el pelo verde. Así. Entonces, es una corriente que tristemente, habiendo estado nosotros en esa, porque también tenemos que saber, nosotros estábamos allí y uno ahora ve de afuera, ¿ya? Pero es atractiva de que uno estaba en ese sistema, que uno hacía lo que el diablo guiaba o pretendía para alejarse de Dios. Y el diablo procura tenerlos contentos, felices, para que no busquen a Dios. Entonces, conformarse a este siglo es conformarse a las ideas del diablo, es ponerse bajo el dominio del diablo, como el mundo está bajo el maligno. Cuando dice ahí que está bajo el maligno en Primera de Pedro, todo el mundo está bajo el maligno, que está como echado, como en un lecho, en los brazos del diablo. Eso es lo que enseña. Entonces dice, no conforméis a este siglo, esa es la parte negativa, es decir, no tomar la forma de la corriente de este siglo, de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, por la palabra de Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos, tienen que estar establecidos en las verdades divinas. Y por supuesto, por el Espíritu de Dios van a ser
aplicadas y van a ser grabadas en nuestro ser. Dice, para que comprobéis. O sea, siguiendo la corriente de este mundo, voy a comprobar lo que dice después, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No, pues, no la voy a poder comprobar. No voy a poder servir, adorar espiritualmente tampoco, no voy a poder. Entonces dice, si no, en vez de eso, transformados o transfigurados, ya por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Y dijimos que esa transfiguración es algo que se expresa hacia afuera, de adentro hacia afuera, es la naturaleza que yo tengo internamente hacia afuera. ¿Qué es lo que tiene que expresarse hacia afuera? Bueno, la naturaleza divina, la naturaleza del Espíritu de Dios. Eso es lo que tiene que manifestarse hacia afuera. Y es sumamente importante para lo que viene después. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí leímos Efesios capítulo 5, que tiene que ver con la palabra de Dios. Para que comprobéis, es decir, para poner a prueba, para comprobar, examinar cuál sea la buena voluntad de Dios. Está en la palabra de Dios, agradable y también perfecta. Y esa voluntad de Dios tiene que ver con los mandatos de Dios, es decir, lo que Dios ordena en su palabra. Y aquí nosotros después vamos a ver en cuanto a los dones, que aunque no habla en modo imperativo, habla en otro modo, pero con la idea de mandato, de imperativo. Entonces, lo que la palabra dice en un sentido, aunque él ruega, es para que nosotros lo llevemos a cabo. Por eso dice, para que comprobéis o examines cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, esos mandatos, lo que él desea, lo que él dice, agradable, aquello que satisface, y perfecta, es decir, completa, plena. La tenemos en la palabra de Dios. Y ahora viene lo que no hemos visto, ¿ya? Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a empezar un poquito atrás para adelante de nuevo en este versículo. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay un asunto que se llama que el hecho de que Dios distribuyó a cada uno algo distribuyó, después vamos a ver qué es. Él distribuyó algo a cada uno, Dios. Dice, conforme a la medida de fe. Ahora, esa medida de fe, ¿de qué se trata? A veces no es tan fácil, pero lo más probable es que tenga una cercanía a la capacitación para poder llevar a cabo el don. Porque aquí no es la fe que salva, sino es la fe, ¿ya? Después dice, para llevar a cabo el servicio, ¿ya? El don que Dios ha dado. Entonces, conforme o según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí tiene que ver con que cada uno pueda saber qué es lo que Dios le dio. ¿Qué es lo que Dios le dio para poder funcionar en el cuerpo, que después lo expresa en el cuerpo que es el Cristo? ¿Qué es lo que Dios le dio? Pero dice, conforme, dice, a la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno. ¿Qué cosa? Dice, digo pues, y aquí cuando dice digo, aquí ya pone un poco más de autoridad, ¿ya? Cuando se usa la palabra digo, usa un poquito más de autoridad y usa, en vez de pues, es porque está explicando él. Dice, por la gracia que me es dada. Aquí ya pone un poquito más de autoridad porque la gracia que le es dada es la gracia especialmente en el apostolado, en el ministerio, en la enseñanza. Entonces Dios le dio algo a él que aquí lo está usando conforme, él mismo lo está usando conforme a la medida de la fe. ¿Cuál es la medida de la fe? Bueno, que el Señor lo estableció como apóstol, como maestro de los gentiles. Eso, como enseñador. Dios lo estableció y él está usando eso no porque él piensa que debería estar ahí o porque él quiere estar ahí, sino porque Dios se lo dio. Entonces, él mismo está aquí operando de acuerdo a la medida de la fe. Podemos decir
a la capacitación que Dios le dio para el bien de todo el cuerpo. Entonces dice, por la gracia que me es dada, la autoridad, Dios se la dio, el apostolado. Porque ahí en Romanos, aquí mismo en Romanos, en el capítulo 1 lo dice así, lo voy a leer solamente. Dice en el versículo 5 del capítulo 1, dice, y por quién, es decir, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? O por medio de Dios o de Cristo, que fue resucitado de entre los muertos, recibimos la gracia y el apostolado, es decir, la capacitación para el apostolado, porque la gracia también tiene que ver con la capacitación. Por eso la fe aquí en el capítulo 12 es muy cercana a la gracia. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, la autoridad que le dio Dios en cuanto a ser enviado de Dios, porque apóstol significa enviado desde, y en este caso el origen es Dios, o es Jesucristo, que lo envió, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, fue enviado para dar a conocer la palabra de Dios y para que esa palabra sea obedecida, dice, en todas las naciones por causa o por amor de su nombre. Entonces, él aquí mismo está usando lo que Dios le dio. Conforme a la medida de fe, él no se está arrogando ningún lugar propio, sino Dios se lo dio. Entonces, ese tiene, ¿cómo lo hace él? Él reconoce la soberanía divina que le dio a él esa capacitación. Se la dio y él la usa. Por supuesto, hay una preparación, hay un deseo de conocer lo que Dios le dio. En el caso del apostolado, la enseñanza, tiene que prepararse para estudiar la palabra, etcétera. Y además, en ese tiempo, él recibía revelaciones directas de Dios con respecto a la doctrina. Entonces dice, a cada cual que está entre vosotros, es decir, a cada uno. Aquí está hablando de que a cada uno le ha dado algo. Miren lo que dice. Que no tenga más alto, dice, concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que no piense más allá de manera superior, dice, de lo que debe pensar. Otra vez, dice, que no piense más alto, más arriba o más elevado de sí que lo que debe pensar. Esa es más o menos la traducción literal. Entonces, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, no sobrevalorarse. Porque aquí lo que está diciendo es que yo pudiese desear querer hacer o ser muchas cosas, y está bien. Pero aquí está diciendo que en la soberanía de Dios, Él repartió a cada uno, allá en 1 Corintios lo expresa así, como Él quiso, por el Espíritu de Dios, repartió como Él quiso, no como nosotros desearíamos, sino como Él quiso. Y nosotros tenemos que descubrir cómo. Miren, cómo descubrir qué es lo que Dios nos dio. Verso 2. Y no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, a través del estudio de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, yo voy a saber qué es lo que Dios me dio. Yo voy a saberlo. Pero a través de la renovación de mi entendimiento, no conformándome a este mundo. Si yo me conformo a este mundo, yo voy a querer hacer las cosas de este mundo, y este mundo lo que quiere ser es number one, número uno, superior, ganador, triunfador. Todos quieren ser ganadores, triunfadores. ¿Se han dado cuenta que ahora todos andan con la camiseta de Argentina? Son todos campeones mundiales ahora, ya, todos andan con la camiseta de Argentina, ya. Todos se creen argentinos, todos ahora. Bueno, porque el mundo quiere ser ganador, aquí no. Aquí es conforme a la medida de fe que Dios os ha dado a cada uno. Su soberanía es importante. Miren, si yo quiero, no sé, cualquier cosa, si yo quiero enseñar y yo tengo para hacer aseo en el local, voy a dar la hora, voy a echar a perder todo, voy a afectar a la asamblea, voy a afectar al cuerpo, porque estoy haciendo una función que yo quiero, pero no que Dios me ha dado.
A lo mejor es solamente para hacer aseo, limpiar, para recibir a los hermanos, tratarlos bien. Ya, supongamos. Después habla de servicio, muy importante. Entonces, yo me estoy equivocado y no voy a servir porque no soy eso. Miren, solo como después vamos a explicar alguna diferencia, porque uno hace un tiempo ha tratado de ver cuál es la diferencia de los dones y no es tan fácil, ¿eh? En Romanos, comparado con Primera los Corintios, eh, y con Efesios, ¿cuáles son las diferencias? Más o menos uno ya ha visto alguna, más o menos la diferencia. Es importante. Miren, en 1 Corintios capítulo 12, dice así, verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? O sea, si yo no soy, no sé, misionero o pastor, ¿cómo se llama? No soy del cuerpo. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero que me ayuden. Y eso yo lo quiero. Y no soy mano. Dice, si dijera el pie, no, porque no soy mano y soy pie nomás, po. No soy mano, por ejemplo. Simplemente soy uno que está para ayudar, está para servir en otra cosa, ¿ya? En cuanto a la exhortación, lo que sea. Pero no, pues yo quiero ser mano. Entonces aquí están los que quieren ser algo y no funciona en el cuerpo. ¿Por qué? Porque quieren ser otra cosa. Y no se pone, por eso Romano es tan importante primero, porque Romano está diciendo que la soberanía de Dios es importante aquí. Hermano, aquí todo lo hermano en el cuerpo debería funcionar tan bien que no debería haber ningún tipo de envidia ni deseo de ser otro miembro, sino el que Dios quiso, como Él lo colocó en el cuerpo. Y eso es lo que expresa aquí en Romanos antes. Pero ¿saben qué? Aquí está el hecho del amor. Es sumamente importante, el amor. Lo vamos a ir viendo. Dice así. Entonces, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, porque tiene autoridad, y además que Dios le dio esa autoridad, ese don de apóstol, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es decir, que piense de sí, dice, sensatamente, para lo sensato, moderado, en su sano juicio, equilibrado, no con locura. Hay una cosa, ¿cómo uno sabe dónde Dios lo colocó? Cuando tú escuchas el ministerio, cuando tú lees la palabra, tú sientes eso que Dios te dice, eso, el amor a las personas, el evangelio, la necesidad del pobre, del huérfano, de la viuda. Cómo sacar a ese hermano del pecado, cómo sacarlo de ahí, cómo hablarle con amor. Eso es la exhortación. Entonces, tú vas a ir viendo, el Señor te va a ir hablando a través del ministerio que escuchas, a través de la Biblia, lo que tú tienes. Y vas a tener clarito. Va a tener clarito porque Dios te lo va a dar. Algún hermano afuera pudiera pensar, oye, sabes, parece que yo, no sé, yo he notado que tú tienes esta tendencia que va para allá. ¿Qué piensas tú? No sé, en realidad Dios no me lo ha aclarado. Ya, bueno, vamos a estar orando para que Dios te lo aclare. Ya, pero yo no puedo decirte, oye, tú eres mano. ¿Escuchaste? Tú eres mano de ahora. Tú eres pie. Tú eres ojo de ahora en adelante. Yo no puedo. Dios sí. Pero Dios ya lo hizo. Lo que pasa es que yo tengo que ponerme al nivel de lo que Dios ha hecho y para eso, dice, tengo que renovar el entendimiento para probar y para saber qué es lo que Dios ha hecho. Dios ya lo ha hecho, yo tengo que probarlo, tengo que ponerlo a prueba por la palabra de Dios y por un juicio correcto y no pensar de mí más de lo que soy. No más, no más. ¿Saben? Sumamente importante es pensar en los demás, no en mí.
este ambiente aquí en 1 Corintios es lo mismo, pero en 1 Corintios está corrigiendo cuando ya todos querían hablar en lengua, todos querían los dones más espectaculares, todos querían eso, estaban como en el mundo. Eso en 1 Corintios está corrigiendo. Aquí simplemente está diciendo para no tener el problema de los corintios o para tener en base previamente entender que Dios ha hecho como Él quiere y yo solamente tengo que reconocer mi lugar y para eso, lo repito, no tengo que conformarme al mundo, sino tengo que llenarme de la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios me va a ir hablando. Mira, uy, aquí veo puras almas perdidas. Uy, la Biblia, pero veo evangelio en todos lados. El Señor te está guiando hacia dónde va tu don. Pero si no estudias la Biblia, nunca vas a saberlo. Si estás ocupado de la teleserie, de la película, de otras cosas, incluso de tu familia, nunca lo vas a saber. Es aquí, en la Biblia. Entonces dice, verso 3 al final, sino que piense de sí con cordura, sensatamente, conforme o de acuerdo a la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno. Dios distribuyó, yo tengo que saber qué es lo que me dio. Yo no puedo distribuir ni puedo decirme de mí mismo lo que yo soy o lo que quiero ser. Dios ya distribuyó. Entonces dice, verso 4. Entonces, una nota solamente. Dice, la medida de fe sería aquí la capacitación, ¿ya? Para el ejercicio del don. Entonces, según la medida de fe, sería según lo que Dios te ha dado para capacitarte, ¿ya? Para el ejercicio del don. Pero Dios lo dio. Verso 4. Otro punto, viendo que aquí hay hermanos y hermanas. No todos los dones son para ejercicio público, pero es para todos. Aquí es para todos. Mire, voy a leer un texto. A mí me dicen que a veces no hablo muy bien de la hermana, yo hablo bien de la hermana, las trato bien, pero me dicen que las trato mal a veces. Por ahí hay una señora por ahí, la mamá de un hermano por ahí, siempre me reta, pero no importa. Por ahí está, el Pepe. Ya. No, pero es que yo bromeo mucho, entonces me creen, po. Me creen, po, cuando yo bromeo. Ya, dice así. Segunda Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo era enseñador. Entonces, ¿él qué iba a hacer? Iba a sacar enseñadores. Y esos enseñadores iban a sacar más enseñadores, pero cada uno, si es que Dios les dio eso. Aquí pueden enseñar a 20 hermanos y abajo van a salir 2 enseñadores que Dios les dio eso. Pero como Timoteo es enseñador, esos 2 después van a enseñar a otros. Pero cuando dice, esto encarga a hombres fieles, hay hombres genéricos, hombre y mujer. O sea, la mujer debería estudiar al mismo y superior nivel, debería saber cuál es su don para servir de acuerdo al nivel, a las... ¿cómo se, a los lugares en donde Dios le dé para servir en el ministerio. Yo sé que en algunas partes las mujeres también enseñan eso, pero uno entiende que públicamente no sería así, pero sí el don y el estudio y la preparación es para hombres genéricos, hombre y mujer. Y siempre damos el ejemplo de Priscila y Aquila. Priscila era la que enseñaba, ¿ya? Era la enseñadora. Aquila, su marido, seguramente era más nuevo, pero ella era creyente y enseñaba bien, y era seguramente la que guió para tomar a Apolo y enseñarle más claramente lo relacionado con el Nuevo Testamento, porque Apolo era muy fuerte en el Antiguo Testamento, pero como eso estaba recién, lo del Señor y la doctrina del Nuevo Testamento le direccionaron mejor para que pudiese ir a Corinto y enseñar mejor. Entonces dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Miren, porque de la manera o así como, está tomando ejemplo el cuerpo, entonces hay que mirar el cuerpo. No todo es ojo, no todo es cabeza, no todo es boca. Entonces dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
esa es la figura, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí entonces está hablando de función, cómo funcionan. ¿Ya? Está hablando de función, porque aquí son miembros que funcionan. Entonces, si el hígado tiene una función, ¿verdad? El vaso tiene otra función, el corazón tiene otra función. Son miembros del cuerpo, no los vemos, pero están funcionando. Por eso hay dones que a veces no se ven claramente. Hay algunos que son más visibles. Los miembros del cuerpo, algunos son más visibles, otros no. Algunos los vestimos, dice, más honrosamente, etcétera. Al que tiene menos se le viste más honrosamente, etcétera. Entonces, hay dones ya en el cuerpo, pero cada uno tiene su función. Aparentemente no es así, pero sí la tienen. Entonces dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, es decir, la misma práctica. La palabra ahí es práctica. Entonces estos son dones que funcionan, un cuerpo que funciona. La iglesia de Dios aquí, la iglesia en Roma, está hablando a los romanos, por eso probablemente está hablando de la iglesia local, es una iglesia que funciona. O sea, los romanos, donde había judíos y gentiles, cada uno de ellos tenía que saber delante de Dios qué es lo que Dios le había dado para funcionar, para desarrollarse, porque necesita un desarrollo, porque si yo no muevo la mano desde chico, desde que nací no muevo la mano no va a servir de nada. Soy mano, pero no me sirve de nada. Entonces, como un niño, uno tiene que empezar empiezan los niños a tomarse los deditos, empieza a moverlo de a poquito, a tomar cosas, se le cae, no importa, pero ya, ¿qué pasa? Cuando uno estudia la Biblia hay cosas que no entiende, pero después la va entendiendo. Entonces, de a poquito va creciendo. Entonces, ese es el desarrollo del miembro según la función que Dios le ha dado, el lugar que Dios le ha dado. Y debería funcionar sin ningún problema porque Dios no se equivoca. Si cuando hay choques, roces, es porque yo quiero hacer lo que la mano hace. Si yo quiero, aunque hay casos, por ejemplo, especiales, cuando no tienen los bracitos, los niños comen con los pies, esas son funciones especiales. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, un lugar pequeño, está recién. Hay 5 creyentes, están ahí, no sé, por el desierto. Y hay un solo hermano que tiene algo, los otros son pequeñitos, ya, están, él tiene que hacer de todo, pero porque la situación lo amerita, tiene que enseñar, tiene que predicar, a lo mejor tiene que ordenar la silla, a lo mejor tiene que hacer todo, pero son casos especiales, pero eso si va creciendo, deberían de ir agregándose las funciones de los miembros, de tal manera que cada uno tiene su lugar, o sea, no puede ir porque estuvo solo, y a veces pasa eso, porque está solo ahí, llegan los demás, igual él hace todo, porque dice, yo estoy primero, yo fui el primero aquí, yo soy el mayor, yo mando, yo hago todo aquí, ustedes sentados nomás. Claro, puede hacerlo, pero se va a atrofiar el cuerpo, que van a estar todos así, ¿no? No van a saber cómo funcionar, no van a saber qué hacer, no van a saber cómo hablar, cómo olfatear, cómo oír, no van a saber, porque van a quedar sin el ejercicio. Entonces el ejercicio es importante para la función. Si yo estoy en cama enfermo, me levanto y las piernas no responden, ¿ya? Es lógico, porque tiene que tener un ejercicio. Verso 5, aquí está el símil del cuerpo, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí no solamente está diciendo que somos un cuerpo en Cristo, lo cual es real, y todos miembros los unos de los otros. O sea que no hay miembros aislados. A veces uno tiende a aislarse. No sé si nos pasa a todos, a mí me pasa también. Pero está malo, querido hermano, está malo. Entonces, o sea, el cuerpo, la iglesia, en este caso, necesita de todos los miembros y de la función de todos los miembros. Porque dice, y todos miembros los unos de los otros. Si me pica aquí, tengo que usar la mano. Y si me pica, uso el cerebro, funciona el sistema nervioso, no sé, el sistema de la piel, la dermis, la epidermis, todo funciona y me rasco y listo. Pero funcionan muchas cosas.
para poder llegar a una cosa tan pequeñita, simplemente de rascarme ahí, como la tía Andrea ahí, ¿ya? Ah, no, no se está rascando, tiene la mano en la cabeza, hermano. Ya, 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 por ejemplo. Pero si no funcionan todos los miembros, no, eso va a seguir ahí afectando, por ejemplo. Entonces, los unos de los otros es que hay una interrelación. Entonces, hay un asunto que es individual, ¿verdad? Pero hay una interrelación, ¿ya? O sea, como le llaman, la unidad en la diversidad. Distintos dones, pero hay una interrelación. Y esa es sumamente importante que nosotros la volvamos a retomar y a fortalecer, porque muchas veces somos muy independientes. Es sumamente importante la función del cuerpo. Cada uno puede tener su servicio aparte, pero del cuerpo tenemos que fortalecerlo. Y aquí uno se anima a eso, porque lo digo, a veces somos tendientes a independizar, ¿no? E incluso tendientes a pensar que somos mejores que otros y como que nadie me necesita, o también pensar que nadie me necesita, ¿ya? Por ejemplo, en 1 Corintios estaban los que rechazaban a otros, pero también los que excluían a otros, pero también en 1 Corintios están los que se excluyen a sí mismos diciendo, no, yo no soy nada, ¿qué voy a hacer allá? Así, eh, me cuesta tanto entender. Ya, piensa que uno no sirve y se excluye. Las dos cosas están mal, excluirse y excluir a otros. ¿Por qué? Porque dice, no, no pasa nada con él. Po. Y tenemos esa tendencia. Por eso es tan importante esta doctrina de Romanos, de saber que somos un cuerpo que tiene que funcionar, que practica, el cuerpo se mueve, funciona. Entonces, pero es sumamente importante. Así, los muchos, así se traduce aquí, los muchos somos un cuerpo en Cristo, es decir, los muchos miembros somos un cuerpo. Hay una relación. Y todos miembros los unos de los otros. No solamente estamos juntos, a veces parece que nos juntamos nomás y ahí estamos. No, se juntan para funcionar. Y eso lo ha hecho Dios. Entonces, si no funcionan, si no tomamos nuestro lugar en el cuerpo, nosotros estamos negando lo que Dios ha hecho. Pero hemos de reconocer lo que Él hace, no lo que nosotros pensemos. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, aquí está hablando de dones, carisma, ¿ya? Dice, diversos dones según la gracia que nos es o nos fue dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Entonces aquí empieza ya a mencionar dones. Pero dice, de manera que es una palabra que significa y o pero teniendo diversos dones, ¿ya? Según la gracia que nos es o nos fue dada. Entonces, diversos dones a diversos miembros. Algún miembro puede tener más de una función, ¿ya? Porque muchas veces, como les decía, en algunos lugares no están todos los miembros, ya son poquitos, entonces alguno tiene que hacer más de alguna función y Dios los capacita para eso. Entonces dice, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe o conforme al pensamiento y soberanía de Dios. Por eso la medida de la fe es la que Dios ha dado, conforme a la sabiduría, dice allí, o pensamiento o soberanía de Dios. Entonces, querido hermano, si tú tienes un don, si tú ya lo practicas, si tú ya funcionas, es porque has reconocido que Dios te lo ha dado y no estás haciendo otra cosa que Dios no te ha dado. A veces va a tener que funcionar quizá como otro miembro porque falta muchas veces. Pero si el miembro está funcionando, no hay ningún problema. Yo no tengo para qué ocupar el lugar del otro y otro ocupar el mío, ni yo excluirme, ni excluir a los demás. Entonces, si yo lo sé, eso va a funcionar, esté donde esté. Entonces dice, según la gracia que nos es dada. Entonces, Pablo, ¿qué fue la gracia? Bueno, el de apóstol y ministro de los gentiles, apóstol de los gentiles, enviado para predicar el evangelio y enseñar a los gentiles. Y la gracia es eso, la gracia no es solamente eso,
La gracia es lo que viene de Dios y que nos da todo lo necesario. Y para el servicio del don es lo mismo. Te da lo necesario para poder funcionar según el miembro que tú eres dentro del cuerpo, pero para el bien de todos. Y ahí es donde entra el amor, porque aquí tiene que haber amor. El amor es sumamente importante en este funcionamiento. Es lo que liga todo, es lo que liga todo. Y nosotros tenemos que sacudirnos un poco de nuestras cosas personales, de nuestros principios, de nuestro que yo tengo una cosa mejor, que son todos flojos, que son todos, no pasa nada, la iglesia. Esas cosas tenemos que sacudirnos, esas cosas personales, que nos cuesta. Tenemos que sacudirnos de eso. ¿Y qué cosa? Funcionar y, por supuesto, en el poder del amor, porque el amor es poderoso. Es tan poderoso que ese que se creía tanto, ahora se da cuenta que nada, solamente está haciendo lo que Dios le ha dado, nada más. Si el problema es cuando nos tomamos nosotros personalmente aquello que Dios ha hecho en nosotros. Si esto es de Dios, aquí nada, aquí no es porque soy más inteligente o tengo más capacidad, eso no existe. Aquí es porque Dios lo ha hecho y hay una gran responsabilidad en el creyente, en el miembro, para que pueda funcionar y correctamente tomar su lugar en el poder del amor. Y punto. Miren, quizá podría uno decir algo relacionado con 1 Corintios. Aquí en Romano son las funciones del cuerpo, de los miembros del cuerpo, y esa función se lleva a cabo o se puede decir, se puede llevar a cabo o funciona, la misma palabra que ya no sé cuál palabra usar, por el amor. El amor es sumamente importante. Cada cosa que se hace, el amor es importante. En 1 Corintios, el 1 Corintios 13 está hablando del ambiente que tiene que existir en el ministerio público, que es el capítulo 14, porque eso no estaba. Había muchos que estaban, eran dones resonantes, pero no tenía amor, era como címbalo que retiñe, o sea, es como tocar un instrumento que no tiene ninguna melodía. Entonces, por eso el capítulo 13 de 1 Corintios, cuando habla del amor, verdaderamente está hablando del amor, pero allí está hablando de lo que tiene que primar o lo que falta para que el culto de los dones, de la profecía, incluso el hablar en lengua, interpretación de lengua, etcétera, pueda funcionar en ese ambiente del amor, que es importante. Y aquí son los dones, pero cada uno entregados con amor. Aquí podría haber alguna distinción. Allá hemos dicho, allá está corrigiendo. Aquí no está corrigiendo. Aquí está diciéndonos para no equivocarnos. Entonces dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ni menos ni más. Si el Señor ha dado el revelar las cosas que hay aquí, porque la profecía antes era, aquí en este tiempo era estática, todavía, en el sentido de que un creyente que tenía don de profecía se ponía delante y Dios le daba lo que tenía que decir, era estático, solamente. Pero ahora no, ahora es distinto. Ahora ese don, si existe, existe a través de la palabra de Dios. Es decir, por el estudio de la palabra de Dios, según lo que Dios te ha dado, es lo que tú vas a enseñar. Y el nivel es de acuerdo también a la ocupación en el estudio de la palabra de Dios. En cuanto a la profecía, que en este caso sería lo que ya está revelado en la palabra de Dios y ahora es estudiado. Dice, conforme a la medida de la fe. ¿Por qué conforme a la medida de la fe? Conforme a lo que Dios te ha dado, no más allá que eso. No más allá de eso. No importa el nivel, pero lo que Dios te ha dado. Por supuesto, abajo habla de la diligencia, etcétera. Es importante la diligencia y la ocupación. Dice, o si de servicio, dice, en servir, el que enseña en la enseñanza. Entonces, si es de servicio, de cualquier tipo de servicio, ya, servir a las iglesias, por ejemplo, Pablo servía a la iglesia en cuanto a la comunión de los hermanos, Febe era una servidora que venía allá de Cencrea y traía las cartas
a los hermanos aquí en Roma, el servicio, cualquier servicio, en servir. Es decir, de acuerdo a lo que Dios te dio, no más que eso. No si el de servicio es la enseñanza, enseñando, no, en servir, punto. El servicio es muy amplio aquí, pero en servir. O el que enseña en la enseñanza. O sea, si Dios ha dado al creyente para enseñar, es en la enseñanza. Lo único que está haciendo está uniendo una con otro. Está diciendo no más allá de lo que es. Si tú eres mano, mano. Si eres ojo, ojo. Eso está diciendo. Dice, el que exhorta en la exhortación. Y aquí solamente una anotación que dice, es quien tiene la habilidad de apelar a la voluntad del individuo para hacerlo actuar. Se dirige la conciencia y al corazón por la palabra. Entonces, el que exhorta también necesita conocer la palabra de Dios, necesita tener amor, necesita tener una llegada a las personas para poder exhortarles, ayudarles. No criticarlas ni destruirlas, sino porque la palabra ahí, exhortaciones, es consolar, es venir al lado, ayudar. Esa es la palabra, es la misma palabra del Consolador, que es la palabra del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber algo en ese hermano, por eso dice, el que exhorta tiene un corazón inmenso, inmenso, un gran corazón. Hermano, exhortar no es una cosa así nomás. Uno puede exhortar y destruir, aquí no, es exhortar y revivir al hermano. Eso es. Si ha caído, ayudarle en eso, orar por él, ponerse a la altura de su necesidad. Hermano, aquí el juicio es lo primero que aparece en nosotros, al tiro, ¡pum!, el juicio. Aquí el que exhorta es sumamente importante y tiene que hacerlo él, no cualquiera. Él tiene eso. Aquí por lo menos él lo tiene, Dios se lo ha dado. Dice en la exhortación, lo he dicho, si no está él, bueno, el Señor se lo dará a otro, pero cuando llegue, tiene que hacer su función. El que reparte con liberalidad. Y puede ser relacionado con lo económico, puede ser lo suyo propio, no sé, o lo que la comunión de la asamblea en cuanto a lo económico, no se sabe, pero sí el que reparte con liberalidad. Y el que reparte, dice ahí, tiene que abrir el corazón antes de la mano. ¿Por qué? Por ejemplo, en 2 Corintios, dice así, miren, que hermoso, o sea, son textos que uno procura agregar porque realmente son hermosos. A ver, no lo encuentro. A ver. 8:35. Detrás. Dice así. Pues, 2 Corintios 8:3-5. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí estaban todos en ese practicando el don de repartir, si es que realmente lo económico que es lo que se entiende. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, el que reparte, ese se da primeramente al Señor. Segundo a los Corintios, allí, los de Tesalónica se dieron primeramente al Señor. Primeramente al Señor. Entonces, el que reparte tiene que tener un corazón para el Señor dadivoso, amplio. Y dice con liberalidad, es decir, con sencillez. No puede con sinceridad, con generosidad, no puede decir, oye, si yo te ayudé, pues, ayúdame tú ahora mismo, ¿no te acuerdas? No, con sencillez, con generosidad, con sinceridad. Se olvidó. ¿En qué sentido se olvidó? En que él, su corazón lo tiene preparado para dar. Si es una persona que tiene medios, bueno, su corazón tiene que tener, no solamente porque tiene, sino el corazón es importante. El que preside con solicitud. Y aquí el que preside no es necesariamente el pastor que le llaman o el anciano como le llamamos nosotros, sino
el hermano que está delante. Dice, la palabra esa es gobernar, es dirigir, administrar. No necesariamente el anciano, son hermanos que están, que trabajan ahí, que ordenan, que tienen capacidad. Miren, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Me parece que está allí, a ver. Dice, verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahí son hermanos que trabajan. Hay muchos creyentes que trabajan en el ministerio, en el servicio, en la ayuda, en todo, en la predicación del evangelio, por ejemplo, en todo, que ayudan, que están ocupados de todas las cosas, de los hermanos, sus necesidades, etcétera. Son los que trabajan, son los que presiden, pero que presiden con autoridad. Entonces, son reconocidos por los hermanos. Dice, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Por supuesto, muchos de ellos son hermanos que tienen en el corazón el deseo de servir, de ser ancianos, ¿verdad? De ser presbíteros allí, eso, está bien. Pero no todos lo son. Es simplemente aquí, dice el que preside con solicitud. Solamente eso. El que preside, que lo haga con solicitud. Y esa solicitud, hacerlo con diligencia, ¿ya? Es hacerlo con un deseo de ocupación, o sea, estar ocupado en eso, no hacerlo a media, que a veces nos pasa a nosotros, y dejarlo ahí a media, sino con diligencia, con un sentido de ocupación. Esa es la palabra allí, solicitud. Dice, el que hace misericordia con alegría. Y esa misericordia, el que ve el corazón que está triste, ¿ya? Es lo que hace, es lo que pasa en el hombre cuando ve que su vida no está llena de las cosas de Dios, que tiene acontecimientos tristes propios de la naturaleza humana, porque la misericordia es la necesidad del corazón. Hay muchos hermanos que tienen necesidad en el corazón. Y el que tiene esa, ese don se ocupa de eso, ve. A veces, ¿sabes? A veces uno antes veía hermanos así que se ocupan de detalles y uno dice, pucha, este hermano disculpe, se ocupa de puras tonteras más o menos. Así dice uno, si somos capaces de todo eso. Pero ¿saben qué? Eso es una composición sumamente importante. Porque no solamente estos hermanos que están haciendo estos servicios se ocupan, sino que ellos están orando por esos servicios que están haciendo. Entonces, este hermano que tiene misericordia, que ve la necesidad del hermano que está triste, o que tiene una enfermedad, lo que sea, está triste, y él tiene sensibilidad con la necesidad de ese hermano, con la pobreza propia de nuestra naturaleza humana. Y dice con alegría. Y esa palabra ahí, alegría, es la palabra que significa, de donde viene hilaridad, que esa alegría así como explosiva, así, pero controlada, esa alegría así. ¿Ya? Que hace algo, lo que hace lo hace con alegría, porque ve la necesidad, ve lo que le hace falta y tiene la capacidad, es muy parecido al que consuela, que exhorta, pero ve la necesidad y lo anima y lo levanta y seguramente también ayuda, porque a veces hay tristeza por faltas económicas, etcétera, o familiares, etcétera. Acompaña, está allí, pero lo hace con alegría, no dice, pues ya tengo que ayudarlo, no, lo siente, lo tiene. Entonces, estos dones que él está hablando a los romanos en ese tiempo. En este tiempo no significa que no estén, aunque en Efesios solamente aparecen algunos, no aparecen todos, ni los de Romanos, ni los de Primera de Corintios. Aparecen algunos que son los más fuertes en este tiempo, que son el de apóstol, ¿verdad? El de, el de enseñador. A ver, ya se me olvidó ya. Cansancio. Dice, Evangelismo. sí, es que
dice apóstol, profeta, ¿verdad? Evangelista, pastor y maestro. Ese me falta, el de profeta. Apóstol, profeta, evangelistas, pastor y maestro. Pareciera que esos son los más esenciales, pero no significa que los otros no estén. Lo que pasa es que allí en Efesios está usando aquello o está expresando aquello que son para poder equipar al creyente, para que pueda ser equipado, para que no sea llevado de todo viento de doctrina. No significa que los otros dones no estén. Y aquí escribe los romanos donde hay judíos y gentiles, y todo tiene que funcionar como un cuerpo, cada miembro, y todo esto, estos dones en amor, todos estos dones en amor, pero conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Aquí no están todos los dones. Lo importante es que según la soberanía de Dios, como Él ha hecho, en su sabiduría, en su pensamiento también y en su soberanía. Entonces cada uno tiene que saber lo que tiene y hacerlo con la autoridad divina. Pero tiene que primeramente, a través de la palabra de Dios, saber y entender qué es lo que tiene para funcionar dentro del cuerpo. No podemos nosotros estar alejados del cuerpo. Esa tendencia la tenemos, no debemos hacer eso. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces la palabra allí es, el amor sea sin hipocresía, no fingido. Entonces, todo esto de los dones tiene que ver con un amor real, el amor de Dios, el amor divino, el verdadero amor. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones es el amor de Dios que se expresa, pero a la vez por el Espíritu Santo, ¿verdad? Se manifiesta el fruto que es amor, gozo, paz, etc. Entonces, nosotros podemos amar como Dios ama. Y así como podemos entender que Dios ha repartido los dones para su servicio y para poder funcionar como un cuerpo dentro de la asamblea o del lugar donde se reúnen los hermanos, donde sea, el amor es sumamente importante, pero no hipócrita. El amor hipócrita es ese amor que muestra un rostro, pero detrás de él hay otro rostro. Esa palabra, no sé si alguna vez lo he explicado aquí, es la palabra hipocresía es la palabra actor. Es aquel que se ponía una máscara, pero la máscara mostraba una imagen, pero detrás de él hay otra. Entonces la hipocresía es mostrar una risita, pero por detrás, ay, 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 puro deseo de controlar y de otras cosas. Eso no debe ser. Así no funciona el cuerpo, no puede. Entonces cada uno tiene que mirarse a sí mismo y tiene que verse aquí, y aquí es donde como hemos dicho aquí, aunque son participios, ya se usa como imperativos. Participios son que funcionan en el tiempo, sin tiempo. Son verbos que funcionan en el tiempo, pero aquí lo hace cuando lo hagas, hacedlo, no hagáis otra cosa. Tiene una fuerza imperativa. Entonces dice, el amor sea sin fingimiento. Cuando dice aborrecer, ahí está el participio imperativo. La orden, lo malo, aborrecer. Y ahí la palabra es aborrecer, odiar lo malo, todo lo que es malo. Y después dice seguir lo bueno, es decir, apegaos, juntarse a lo bueno. La palabra ahí es encolarse. Aborrecer lo malo es decir, despegarse de lo malo, apartarse de lo malo. ¿Qué cosa? Todo lo que no tiene que ver con el amor. Todo lo que tiene que ver con la hipocresía, apartarse de eso. Todo eso que es hipócrita. Todo eso que no es de Dios. Apartarse y encolado, apegado, dice, a lo bueno, o también se puede traducir al bien. También se puede traducir de esa manera. Entonces, aborrecer es aborreciendo constantemente, pero también como un mandato. Constantemente, como un mandato. Por ningún motivo permitir eso. Dice, seguid o apegaos, adheríos a lo bueno. Miren, voy a leer un texto más. A ver. Ya, no, dice así. Bueno. Verso 10. Vamos a terminar mejor. Dice, amaos los unos
a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ese texto mejor. Dice así: amaos los unos a los otros. Esa palabra amaos allí es ser amables, afectuosos. Ese es la palabra, y es la palabra que tiene que ver con el amor familiar, ¿ya? Un deseo amoroso, pero familiar. Esa es la palabra ahí. Entonces, amaos amablemente, afectuosamente como familiares, como familia. Esa es la palabra. Porque hay como 4 palabras, más o menos, amor en la Biblia, 3 en la Biblia y 4 en total, que son distintas, no significan lo mismo. Dice los unos a los otros con amor fraternal o filial. Entonces, dice que seamos afectuosos como familia, ya, los unos a los otros, pero ese amor tiene que ser fraternal, filial, como hermanos también, como hermanos que somos. Mire, en 1 Tesalonicenses 4:9, esa es la que quería ver. Dice así. Y mire cómo dice, ¿eh? Aquí está hablando a un pueblo de Tesalónica que anda muy bien espiritualmente. Mire lo que dice. Verso 9 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Pero acerca del amor fraternal, del amor filial, del amor de hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. O sea, ellos lo estaban practicando, viviendo. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, Dios es el que enseña por el Espíritu Santo. Él manda que os améis unos a otros, antes de partir, ahí en Juan, que os améis unos a otros. Aquí, ellos lo están practicando en Tesalónica. Y dice, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. O sea, Pablo cuando había algo no seguía con eso. A veces les recordaba, pero aquí no había necesidad porque lo vivían, lo practicaban. Y con él también. Y lo hacían también enviándole para sus necesidades al apóstol Pablo. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Esto se aprende. Se aprende. Que os améis unos a otros. Es algo que hay que ir aprendiendo, ejercitando. El amor tiene que ir saliendo, que salga, que brote. Pero ese amor va a brotar cuando tengamos comunión con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor aquí tiene que ver con el hecho de que somos un cuerpo, de que somos miembros los unos de los otros, de que estamos para funcionar. ¿Y el amor qué hace? Hace que yo funcione, me hace sentir en un sentido importante que estoy haciendo algo, que estoy colaborando con algo en el cuerpo, y es importante porque Dios lo ha hecho y Dios lo quiere así, que yo sea parte de esta función del cuerpo. Entonces, el amor es sumamente importante. Por eso dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Y dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, no que yo me dé mi propia ínfula, mi propia honor, mi propia honra, sino que prefiera al otro. Mira, aquí tengo una descripción, dice, como un beneficio que los creyentes tienen que darse mutuamente, en lugar de pretenderlo para sí mismos. Yo te honro a ti y tú me honras a mí. Yo te elevo a ti y tú me elevas a mí. Es decir, unos a otros, no yo, unos a otros. Y eso es amor. Y todos los dones que están aquí, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir, de misericordia, son dones que tienen que ser llevados en el ambiente y más aún en el amor de Dios, en el poder del amor de Dios. Mire, aquí hay, en Efesios, lo último que vamos a leer, miren, es conocido, pero en Filipenses, disculpen, capítulo 2, dice así. Dice el verso 3 del capítulo 2. Podríamos leer antes, pero vamos a leer ahí. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores
a él mismo. Y ese superiores a él mismo significa poner en alto al otro y yo humillarme, como superiores a él mismo. Y eso después habla, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después habla del ejemplo del Señor. Entonces, el amor tiene eso. ¿Qué tiene el amor? Primero, que yo elevo al hermano, lo elevo, lo pongo arriba. No lo pongo bajo mí, sino arriba. Y yo me humillo. Y cuando yo me humillo, él va a quedar más arriba mío, como superior. Esa es la idea. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirar por lo suyo propio está malo, no está malo. Porque dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No solamente eso. Lo suyo propio tiene que ver, por supuesto, con el servicio a Dios, sino cada cual también por los de los otros. Y mira, había un ejemplo excepcional, aparte del Señor, que es Timoteo, y dice así, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo no buscaba lo suyo propio, buscaba lo que es de Cristo Jesús, no lo suyo propio, lo que es del Señor. Eso es lo que él buscaba. Y entonces el amor tiene que ver con eso, con elevar, ahí por lo menos en Filipos, con elevar al otro y además ocuparse no de lo suyo propio, sino lo de los otros. Y aquí el amor dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, él superior que yo. Él superior que yo. A él elevarlo, no a mí. Y así la función va a tener una unanimidad, no va a tener ningún interés de yo ser como él o superior a él. No, porque yo me voy a humillar, yo tengo que humillarme. Si todo esto lo ha hecho Dios, lo repito, lo ha hecho Dios. Si tienes para enseñar, Dios te lo dio. Si tienes para predicar el evangelio, Dios te lo dio. Si tienes para servir, Dios te lo dio. Si tienes para presidir, Dios te lo dio. Entonces no tenemos nada nosotros que engrandecernos, que creernos algo. Sea cual sea la función, todas las funciones son necesarias. Pero que no sea, por falta de diligencia, que no sepas cuál es tu lugar. Es sumamente importante. Por eso dice, y lo último dice, y no os conforméis a este siglo, hermano, no tomad la forma de este mundo. Ya estuvo bueno ya con lo que estuvimos, algunos más y menos tiempo, estuvo bueno con eso ya, basta. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que estamos haciendo ahora, estudiando la palabra de Dios, porque cuando uno estudia la palabra de Dios, eleva a Dios y eleva al hermano, y yo me quedo al último, porque me doy cuenta que soy nada, y que el Señor me ha dado algo que sirve más que cualquier otro servicio en el mundo, pero Él lo ha hecho. Si el servicio que nosotros damos, hermanos, no lo tiene ningún otro hombre fuera, ninguna otra persona fuera de los hijos de Dios. Nadie más lo tiene. Dios no se lo ha dado a ellos. Ellos tienen que volverse al Señor primero. Tenemos un servicio, pero sensacional, glorioso, altísimo. Ese es nuestro servicio y tenemos que valorarlo en ese sentido porque Dios nos lo ha dado. Y no puedo yo tratarlo así como si fuera, no sé, ni siquiera como un trabajo de acá del mundo, ¿no? Mucho más que eso. Mucho más que eso tenemos que tratarlo porque es de Dios. Tenemos que ocuparnos de eso. Y todo lo que faltemos, bueno, no estamos para juzgarnos unos a otros. Dios en el tribunal nos dirá, ¿verdad? Pero aquí no estamos para juzgarnos, estamos para animarnos y para ponernos bajo esa soberanía, esa voluntad de Dios, como Él ha puesto los miembros en el cuerpo como Él quiso y le ha dado a cada uno una función y yo tengo que descubrirla y cuando la descubra tengo que ponerla al servicio del cuerpo por amor a los hermanos, un servicio en el cuerpo por amor a los hermanos. Qué hermoso, eso es más o menos lo que uno ve aquí.
en estos textos. No sé si hay alguna pregunta, algo, comentario antes de terminar, o podemos conversar después. Ya. Muy bien. Armando, ¿estás muy ocupado? ¿Puedes orar para terminar? Está, está saliendo ahí para poder orar. Ya. Bendito Padre Celestial, gracias mi Dios por su amor, su misericordia, por permitirnos una vez más, Señor amado, escuchar su palabra, mi Dios, y permítenos, Padre Santo, ser hacedores de ella, no tan solamente oidores, como dice su palabra, engañando a nosotros mismos. Gracias por su gran amor de enviar a Jesucristo, pagando por nuestros pecados y poder tener, Señor, la seguridad que en la eternidad estaremos con usted, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor. Y permite, Señor, ser consecuente con todo lo que hablamos, que muchas veces hablamos de tu palabra, pero no la llevamos a efecto. Gracias, Señor, por esto, por recordarnos, Señor, por aprender más, Señor, de ella. Y permite, oh mi Dios, que esta bendición no solamente sea para nosotros, sino que podamos transmitirla, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestros cónyuges, nuestras familias, Señor, hijos, padres, abuelos, Señor, la descendencia, papito amado, que sea completamente guiada por usted. Gracias por este tiempo, nos gozamos, Señor, en su presencia. Y gracias, Señor, por tu Hijo, por mi hermano José, oh mi Dios, para que sigas dándole sabiduría y a cada uno de nosotros, Señor, desarrollando de acuerdo a su palabra, Señor, los dones. Toda la honra y gloria es para usted en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Amén. Señor.